Buenas tardes, compañeros y docente presente. Mi equipo y yo les vamos a hablar acerca de los ciclos urbanos. ¿Cómo relacionamos los dos conceptos, ciclo y urbanismo? Los ciclos nos hablan de las fases o estados por las que pasa un acontecimiento desde su inicio hasta su final. El urbanismo se centra en los pueblos y las ciudades que se construyen en el entorno de la población. Al juntar estos dos conceptos, involucramos el ciclo de una población en crecimiento, hablando de nuestra ciudad, y ahí nos damos cuenta que hay un antes, un durante y un después desde los servicios más básicos de una construcción. En la Tierra hay un flujo de carbono de la atmósfera a las plantas a través de la fotosíntesis, y luego este flujo regresa a la atmósfera por medio de la respiración de plantas, animales y la descomposición. Es el aire que rodea la Tierra y cumple funciones como filtrar la radiación ultravioleta y regular el clima. La contaminación atmosférica es la existencia de pequeñas partículas y gases tóxicos en el aire. Pueden ser riesgosos para los seres vivos que se encuentran expuestos a este tipo de ambientes. Capas de la atmósfera. La atmósfera está compuesta por troposfera. Esta se encuentra en los 500 metros iniciales y se conoce como capa sucia debido a que ahí se acumula polvo de desiertos, volcanes y contaminación. Contiene el vapor de agua atmosférica y su límite es llamado tropopausa. Sobre la troposfera está la estratosfera. Se encuentra a 50 kilómetros de la tropopausa y es conocida como la capa de ozono. Después es la mesósfera. Tiene 880 kilómetros de altura, una temperatura muy baja. Después sigue la termósfera. Está ionizada por la absorción de las radiaciones solares. Y por último tenemos a la exósfera, que está entre 600 a 800 kilómetros. Tiene muy baja densidad y también es similar, su densidad también es similar a la del espacio. Y el cuidado de la atmósfera. Arquitectónicamente se genera contaminación atmosférica por los pocos sistemas pasivos aplicados en el diseño, provocando el uso excesivo de energía eléctrica para el confort climático, confort lumínico y confort de movimiento, ya que la electricidad es uno de los generadores más fuertes de CO2. Se busca disminuir esa huella de manera pasiva en diseños y usando la generación de energía con recursos naturales renovables como son el aire, el agua, el sol. También en la construcción, el uso de materiales locales es un beneficio para la atmósfera debido al poco uso de combustibles para sus traslados y en algunos casos en su elaboración. Asimismo, los materiales sustentables como la madera, bambú, que son renovables, utilizan menos maquinarias para su elaboración y así generar menos gases de efecto invernadero. El ciclo de la energía es algo muy importante porque gracias al sol, nuestra Tierra tiene vida. El Sol contiene muchos átomos de hidrógeno que se convierten en helio y liberan mucha energía a nuestro planeta. Empezando por las plantas, usan esta energía solar para convertir el agua, el dióxido de carbono del aire en azúcar y oxígeno, esto llamado fotosíntesis. De esto se forman plantas y fósiles que forman el carbón mineral, que sirven como combustible, leña y carbón vegetal. Estas células que crea el Sol también sirven como células fotoeléctricas que transforman la luz de nuestras casas en energía solar y la convierten en electricidad. Estos rayos solares calientan la atmósfera
y evaporan los mares y los ríos formando nubes y lluvias. Estas lluvias caen a aguas de empresas que mueven generadores de electricidad. Gracias a la energía y a todo lo que hace con el medio ambiente podemos obtener las fábricas que prefabrican todo lo que necesita la arquitectura para poder ser construida y puedan funcionar derivados de todos los minerales que se convierten en materiales. ¿Qué es un residuo? Los residuos son complicados de especificar, pues estos varían mucho del tiempo, espacio y cultura en la que se encuentran. Entonces, dicho esto, podemos rescatar que un residuo es aquel material o energía cuyo valor se transformó en inexistente para el usuario que lo ocupa. ¿Cómo se clasifican? Se pueden clasificar en 3 diferentes grupos: los sólidos urbanos, los de manejo especial y los peligrosos. Los RCU o residuos sólidos urbanos son aquellos que se derivan de desechos domésticos y de desechos de actividades en comercios o vías públicas. Los RME o residuos de manejo especial son los que se generan de procesos productivos que no son considerados peligrosos, pero también pueden ser grandes extensiones de los RCU. Los RP o residuos peligrosos son todos aquellos que tengan toxicidad, inflamabilidad o de carácter infeccioso. Ahora, una vez sabiendo qué es cada uno de estos desechos, hablaremos sobre su ciclo de recolección y cómo aprovechamos esta materia para generar otros productos que nos beneficien. Dependiendo de cada región, se pueden presentar diferentes procesos y subprocesos en el manejo del ciclo, pero para este tipo de residuos te mencionaré los siguientes pasos: generación, recolección, selección, acopio y traslado, procesamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición. Las 6 R's. El desecho o almacenamiento de estos residuos actualmente se lleva en 2 pasos. El primero es el almacenamiento de los residuos en un vertedero con un recubrimiento doble, que al llenarse se entierra. El segundo proceso consiste en someter a un control exhaustivo las emisiones de gases o lixiviados líquidos. Actualmente también es frecuente el uso de las 6 R's, dependiendo de la fuente o factibilidad. Estas 6 R's nos ayudan a equilibrar los aspectos ambientales, sociales y económicos. Estas son las 6 R's: reducción, reciclado, responsabilidad, relevancia, rentabilidad y reuso. Ciclo hidrológico urbano. Etapas del ciclo urbano del agua. En la primera etapa tenemos lo que es la captación, que se trata de conseguir desde la naturaleza el volumen de agua requerido para abastecer tanto la necesidad de consumo humano como las que generan las actividades antrópicas que necesitan agua para llevarse a cabo. En este caso hablamos de la industrial, comercial y turístico. Existen 3 fuentes de donde se consigue el agua, que es de aguas superficiales, aguas subterráneas y de la lluvia, que sería el agua pluvial. El segundo paso es el tratamiento o potabilización. Después de su captación es necesario tratarla para que sea adecuada para el consumo humano. Esto quiere decir que se transforma el agua bruta o cruda en agua potable. Este proceso se hace a través de estaciones de tratamiento de agua potable o plantas de potabilización. El tercer paso es el almacenamiento. Una vez que se haya tratado y potabilizado el agua, es necesario transportarla hasta depósitos urbanos conectados a la red de abastecimiento. Paso número 4. Su distribución se divide con arreglo a 2 escalas de redes, la escala alta y la escala baja. Lo que es la red de escala alta se encarga de la abducción y distribución del agua desde las plantas potabilizadoras, primero hasta la entrada de las poblaciones mediante una red conformada por tuberías de alto calibre o de diámetro alto, y después creando una red de distribución que acaba en un punto de suministro. Después viene lo que es la red encargada de ya distribuir a lo que es la población o la ciudad. Obviamente esto ya es mediante una tubería de un menor diámetro. Paso número 5. Saneamiento. Una vez que haya hecho uso del agua distribuida, es necesario recolectar la que ya ha sido usada. Aquí entra en juego la red de saneamiento, formada por tuberías y canalizaciones encargadas de recoger y transportar el agua sobrante y desechos desde cada domicilio hasta las plantas de depuración.
El sexto paso, como lo hablamos anteriormente, es la depuración, que después de recoger el agua residuales de las casas y de toda la ciudad, se almacena en un complejo proceso que se divide en distintas fases y basado en técnicas físico-químicas y biológicas. En la biológica nos referimos al desbaste, desengrasador, decantación, fangos activos, reactor biológico, biodiscos, microfiltración, etc. Todo esto es con el fin de eliminar los contaminantes potencialmente peligrosos de la naturaleza. El paso número 7 es la reutilización. El agua que ya fue depurada anteriormente no es apropiada para el consumo humano, pero sí es útil para otros cometidos, por lo que es común reutilizar el agua para usos industriales, riego, agricultura, fuentes ornamentales, etc. Además, incluso los lodos o el gas que se generan al depurar el agua también pueden ser reciclados. Y ya el último paso, que es el 8, es el retorno, y creo que es de los más indispensables y más importantes que se cumplan, que en este último se devuelve el agua a la naturaleza. Bueno, cierta parte se regresa porque cierta parte se vuelve a reutilizar. O sea, eso quiere decir que un porcentaje se designa a la reutilización y otro porcentaje se regresa a la naturaleza. Esto se hace mediante tuberías, tanto a ríos como al propio mar igual. Esa agua retornada tiene ya características similares a las que se tenían cuando recién se captó, cuando recién empezó el tratamiento o la etapa, que es el punto número 1, que es la de captación. En mi ejemplo tengo lo que es la captación de agua pluvial, ya que este tema es algo muy importante, y más en ciudades como la Ciudad de México, que se presentan de vez en cuando escasez de agua, ya que tienen un gran flujo de población y sus mantos acuíferos ya no son lo suficientes para proveer a toda la ciudad. ¿Y en qué consiste la captación de agua pluvial? Esta consiste en el aprovechamiento del agua proveniente de las lluvias para recolectarla, limpiarla y usarla de nuevo. Es una alternativa eficiente para tener acceso al agua ante alguna escasez, como ya lo había comentado. Esta tiene ciertos procesos claramente. El primero es la recolección, la conducción, la filtración, almacenamiento y distribución. En ese orden se tienen que llevar, y una vez pasado todo este proceso, el agua tiene distintos usos. El primer uso es el del WC, que se le puede usar para la taza, para bajarle al baño. El segundo es el riego de jardines, y el tercero es para lavar losas o pisos.